Bien, ahora vamos con el avance del proyecto de la unidad número 4 de la materia estadística inferencial 1 a cargo del ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Jessica Citlali Castillo López y mi número de control es 192.108.18. El problema número 1 del proyecto es sobre el tema de la estimación de proporción de una población y es sobre la asistencia del personal. Nos dice que de la empresa Inmobiliaria de tu casa, el director de obra del proyecto de Arboleda 5 estableció un método llamado Attendance Incentive para incrementar la asistencia de sus trabajadores. Esto se aplicó a sus 40 trabajadores y 35 de ellos asistieron de manera regular. Nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si el éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. En el inciso B nos pide utilizar los datos muestrales para obtener un intervalo de confianza del 95% y por último nos pide calcular el margen de error de un nivel de confianza del 95%. Por lo que para ello vamos a utilizar el Minitab. Y los pasos a seguir va a ser para el inciso A, que nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si el éxito es del 80%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a Stat, Power and Sample, y aquí nos vamos a Sample Size for Estimation y nos vamos a utilizar el parámetro de proporción binomial, en donde nuestra proporción es de 0.80, que es la probabilidad de éxito, y vamos a utilizar el Estimate Sample Size, que es de un margen de error de 0.01, y nuestro nivel de confianza es de 99%. Entonces tenemos como resultado que en un margen de error de 0.01 o 1%, nuestro sample size va a ser de 10.997, por lo que la muestra tendría que ser de 10.997 trabajadores. Nuestro inciso B nos pide utilizar los datos muestrales para obtener un intervalo de confianza del 95%. Para esto nos vamos aquí a Stat, Base Statics, y vamos a utilizar una proporción, en donde vamos a utilizar datos sumarizados y nuestro número de eventos es de 35 y nuestro number of trials va a ser de 40. Nuestro nivel de confianza va a ser de 95, que ya viene aquí por default. Y aquí ya tenemos nuestro intervalo, en donde podemos ver que nuestros 35 trabajadores que sí se hicieron regularmente en relación con los 40 trabajadores que son los trabajadores en total, nos da una samples de 0.875000. Entonces, en un nivel de confianza del 95%, tenemos que el intervalo es de 0.731967 a 0.958140. Entonces, quiere decir que nuestro intervalo de confianza va de 0.731967 a 0.958140, por lo que esto representa el 95% del muestreo, que son los que se encontrarán en dicho intervalo de la proporción poblacional, perdón. Quiere decir que el 95% de estas muestras que se utilizaron, pues los resultados se van a encontrar dentro de este intervalo, que va del 0.73 al 0.95. Y pues con eso tenemos solucionado nuestro inciso número B. Y en el inciso C nos pide calcular el margen de error de un nivel de confianza del 95%. Para esto también utilizamos Minitab y nos vamos a Stat, Power and Sample y Sample Size for Estimation, y nos vamos a utilizar el parámetro de proporción binomial. En nuestra proporción
de acuerdo a nuestro ejercicio dice que es de 0.875 y nuestro sample size va a ser de 40. Aquí vamos a calcular el margen de error. Si lo dejamos aquí en Estimate Sample Size, vemos que aquí nos pide conocer nuestro margen de error. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos saber es precisamente eso, el margen de error. Entonces, aquí le cambiamos para poder estimar el margen de error y ponemos que nuestro sample size va a ser de 40 y nuestro nivel de confianza va a ser de 95. Entonces aquí le cambiamos en opciones a 95. Damos OK. Y entonces aquí tenemos que para nuestros 40 trabajadores el margen de error va a ser de 0.083 140 a menos 0.143033. Entonces ese va a ser nuestro margen de error o nuestro intervalo de error. Y pues con esto queda solucionado nuestro problema número 1 del proyecto. En el número 2 se va a tratar de la estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Y va a ser sobre los desechos de los materiales de construcción. Entonces nos dice que la empresa inmobiliaria Tu Casa proporciona el conjunto de datos del peso en kilogramos de la basura que se acumuló de la construcción de 10 viviendas. Nos pide en el inciso A calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura acumulada. En el inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la basura proveniente de estas viviendas. Y en el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra. Con un margen de error del 1%, la desviación estándar poblacional de 8.25 kilogramos a un nivel de confianza del 95%. Para ello utilizamos Minitab y nos vamos a Stat. Ya así con los datos, nuestros 10 datos que son las 10 viviendas capturados, pues ahora sí nos vamos a Stat, Base Statics y vamos a calcular un Sample T con uno más que va a ser referente a la columna. Aquí ya está el peso y nuestro nivel de confianza va a ser de 95. Entonces aquí ya tenemos que nuestro intervalo es de 7.424 a 8.586, que es nuestro inciso B, que nos pide construir un intervalo de confianza de la basura proveniente. Y para poder calcular la estimación puntual del peso medio, pues aquí lo tenemos igual con el procedimiento para el inciso B, en donde aquí ya nos da nuestra media de 8.05, que es la respuesta del inciso A. La respuesta del inciso B, que es un intervalo de confianza del 95%, pues es este que tenemos aquí, que va de 7.424 a 8.586, y con eso se soluciona nuestro inciso B. Para el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 1%, la desviación estándar de la población de 8.25 kilogramos a un nivel de confianza del 95%. Para eso nos vamos a Stat, Power and Sample Size y Sample Size de estimación. Y nos vamos a utilizar en este caso el main normal, en donde nuestra desviación estándar es de 8.25 y nuestro Estimate Sample Size en un margen de error del 1%, que ya lo tenemos de 1, que es lo que nos marca el ejercicio. Y nuestro nivel de confianza del 95%, pues tenemos como resultado 264. Entonces en el margen de error de 1%, nuestro sample size va a ser de 264. Y con eso queda solucionado nuestro ejercicio número 2 del proyecto de la unidad 4. Por último tenemos el ejercicio número 3, que va a ser sobre el tema de una afirmación respecto de una media
con una desviación estándar conocida. Y aquí va a ser, aquí no le cambié, WD40. Entonces nos dice que los socios de la empresa Tu Casa toman una muestra aleatoria simple de 20 latas de W40 que tienen un volumen de 6.1 onzas. Esto con datos sacados por ellos. Y nos dice que suponiendo que la desviación estándar es de 0.10 y el nivel de significancia de 0.01, quieren someter la prueba a la afirmación de que las latas tienen un volumen con una media de 5.5 onzas, que es lo que nos brinda la etiqueta. Aquí si vemos el frasco, la lata, perdón, de WD40, pues podemos observar que nos da 5.5. Aquí la amplio un poco para que se pudiera apreciar. Entonces para esto utilizamos Minitab. Y vamos a obtenerla aquí en Stat, Base Statics, y vamos a utilizar un Sample Z. Vamos a utilizar datos sumados y nuestros datos va a ser de 20, que son las 20 latas, Sample Mean, que es de 6.1, y nuestra desviación estándar conocida es de 0.10. Nuestra Performance Hypothesis Test va a ser de 5.5, que son las onzas que supuestamente tiene la lata, o al menos eso dice la etiqueta. Y nuestro nivel de confianza va a ser de 99%, que es lo que nos indica el ejercicio. Y vamos a utilizar en este caso un mean desigual a la hipótesis mean. Y aquí ya tenemos nuestro intervalo, que es de 6.0424 a 6.1576. Entonces tenemos nuestro número de latas, que son 20, nuestra media de 6.10, y tenemos un SMain de 0.0224, en donde con nuestro nivel de confianza del 99% tenemos un intervalo de 6.0424 a 6.1576. Y pues con esto obtenemos que es de 26.83. Entonces, con estos resultados, pues concluimos que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y tenemos que el límite inferior y superior son mayores a la media, por lo que no existe la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Entonces, por lo tanto, no podemos aceptar que los volúmenes de las latas no tienen la media de 5.5 onzas. Entonces, aquí vemos que debido a estos resultados, pues sí podemos aceptar que no tienen este volumen, sino que es un volumen diferente. Entonces, pues esto es todo por mi parte sobre los ejercicios del proyecto número 4. Gracias por su atención.